Amigos, muy buenas noches. Uno de los grandes problemas para una economía puede ser la inflación, que es un proceso que corroe el bienestar de las familias. Durante los 80s, en el siglo pasado, eran bastante comunes las tasas de inflación de doble dígito. Por más que subieran los salarios, el alza de los precios corría más a prisa. Hace unos días se dio a conocer la inflación de marzo, que fue de 0.39%, con lo que la tasa anual subió al 4%. Los precios de los energéticos se elevaron 1.8%, dada la presión de la gasolina. ¿Qué podemos esperar para la inflación en los próximos meses? ¿Cómo ven los expertos la tasa hacia finales del año? Esta noche nos acompaña Jorge Gordillo. Él es el director de análisis económico de CI Banco y justamente nos da algunas respuestas. Acompáñenos. Jorge, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alberto. Gracias, Jorge. Bueno, pues Jorge, se acaba de dar a conocer hace unos días el dato de la inflación ya a marzo, primer trimestre. Tenemos ya la película de 3 meses del primer año. Y bueno, digamos que en un sentido positivo, pues vemos que el tema trimestral, el tema mensual fue un poquito mejor a lo que esperaban los analistas, pero la tasa de inflación llegó al 4%, ¿no? Que no es el nivel que quisiéramos ver. ¿Cómo lo viste tú este reporte inflacionario ya al cierre del primer trimestre, Jorge? Bueno, como bien dices, la inflación ha sido de las gratas sorpresas de los indicadores económicos. Hemos visto una inflación bajar en términos anuales y esperábamos un mes de marzo un rebote. ¿Por qué? Porque los buenos datos que observamos en enero y febrero, muy influidos por los precios de gasolina, que se han revertido porque el precio internacional del petróleo ha subido casi 50% en lo que va del año y de alguna manera tendría que estar reflejado en el precio de la gasolina, y ya lo vimos en marzo un poco. En términos anuales, el rubro energético en la inflación se volvió a acelerar y anda casi en 1.7. Y bueno, nosotros esperamos un nuevo repunte de la inflación en los siguientes 3, 4 meses. A lo mejor vuelva a irse a los 4.3, se salga de la meta del Banco de México, para después volver a bajar por ahí en agosto, septiembre, abajo del 4%. ¿Y a qué se debería ese rebote, Jorge? Casi siempre, te digo, el rubro que le llaman no subyacente, es el que va a dar ahora el lado negativo, los energéticos, algunos productos agropecuarios. Sí, el subyacente es ese que tiene temporalidades, ¿verdad? Exacto, no tiene nada que ver con los fundamentos de la economía, son precios externos, etcétera. Y es normal, ¿verdad? Es tradicional que en estos meses ese indicador subyacente pues tenga un brinco por el tema básicamente de los agropecuarios, ¿verdad? Sí, tuvo un efecto positivo en los meses anteriores. Es normal que en algún momento se revierta, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos esperar hacia el cierre del año? Entiendo que la mayoría de los expertos, Jorge, pues están esperando que la inflación empiece a ceder un poquito más después de cómo creció el año pasado. ¿Cómo lo verían ustedes allá en CI Banco? Bueno, el consenso está esperando una inflación de 3.65%. Es el consenso. Nosotros estamos un poquito más arriba, 3.75%, lo que creemos que va a cerrar el año. Abajo del 3% más 1 que considera como opción el Banco de México. Sí, con esta tendencia hacia abajo, pero te digo, por estos muy buenos datos de enero y febrero, porque la mayoría está esperando que los datos anuales que observes el año que entra luego se vayan a ir arriba del 4%. Ahora, es un año complicado, Jorge, porque finalmente hay un entorno difícil, tanto externo como interno. Externo porque pues todavía no podemos ratificar el TEMEC, el famoso Tratado de Libre Comercio, antes ahora se le llama TEMEC. Ese es un tema de incertidumbre. ¿Qué tanto podría influir esto en el tipo de cambio y a su vez el tipo de cambio en la presión inflacionaria para modificar las expectativas? No, por supuesto, eso es todo. Y eso es todo lo que está atrás del comunicado del Banco de México, que eso dice ellos, que sí, no están contentos de que la tendencia está hacia abajo, pero hay mucho riesgo todavía en el entorno que le permiten estar cautos en su política monetaria, porque efectivamente tenemos todavía el tema de Pemex en el pendiente, el tema del Telmec, el tema de la Fed, porque la Fed ha cambiado de discurso, pero tampoco está muy sólida. A lo mejor puede cambiar de decisión si las condiciones económicas son diferentes. Podría modificar la tasa de interés, o sea, volver a subir y eso cambia el escenario, ¿verdad? Y entonces presionar al tipo de cambio, a lo mejor volver a generar presiones
en la inflación por ese rubro. Entonces, todavía hay muchos elementos de riesgo que podrían presionar a la inflación. Y esa es un poco la preocupación que tiene la autoridad monetaria, porque el rubro que le llaman subyacente, o sea, los productos, las mercancías, los servicios que sí describen a la economía en general, no está siguiendo mucho a la economía que se está desacelerando. Deberíamos esperar que la inflación bajara por claro. eso. Y está muy contaminada por estos riesgos externos, ¿no? Claro, sí, porque con una economía que va a crecer, ¿qué te gusta? ¿Qué? ¿1.5? 1.5. 1.5, ¿verdad? Pues tendríamos que tener menos presión inflacionaria. Eso es lo que dice el librito, ¿verdad? Sí. Pero no está sucediendo así, ¿verdad? Sí, o sea, el productor tiene menos oportunidades de subir precios porque no tiene demanda. Por eso podríamos esperar una menor inflación, pero si la presión viene por tus costos de gasolina o tus costos de productos importados, tendrás que traducirlo al consumidor. En el tema de la gasolina, digamos, ¿qué tantas posibilidades hay de que pueda venir un descenso de los precios, Jorge? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque Bueno, al final de cuentas importamos 8, 9 el litro que consumimos bien importado, ¿no? es difícil porque 8 o 9 de cada 10, ¿no? 8 de cada 10, o sea, casi todo está importado. Es muy difícil esperar que el gobierno pueda lograr bajar el precio de la gasolina porque ya depende mucho de los ingresos. El famoso IEPS que tiene, el impuesto que tiene ahorita en la gasolina es un rubro importante para sus finanzas públicas que están muy amarradas, que con esta desaceleración económica está teniendo menos ingresos. Entonces, difícilmente va a poder sacrificar mucho este impuesto para poder compensar el precio hacia como quisiera. El presidente se comprometió a no subirlo por encima de la inflación. Entonces, esa va a ser su tónica. No creo que haya para más, pues sobre todo porque los precios internacionales pues siguen a la alza, están en niveles... Porque sube el petróleo, ¿verdad? Porque sube el petróleo. Y digamos, ¿qué tanto incide en la inflación el tema energético? ¿Cuál es el peso que tiene en la canasta que mide el Banco de México o INEGI para la medición de la inflación, la parte energética, Jorge? Pues tiene un peso importante, alrededor de 3%, 3,5% en el gasto de los hogares. Claro, incluyen una canasta muy completa, pero sí tiene una influencia importante en la inflación. Entonces, que se despegue del promedio sí genera presiones. A eso nos referíamos con que podría generar una ligera burbuja en los próximos meses. Los últimos datos también de consumo, Jorge, los recientes, tampoco son favorables. ¿Qué tanto afecta la inflación para que la gente compre menos? Bueno. ¿Incide? Incide. Algo, ¿no? Incide, porque primero lo ves en tus ingresos. En los ingresos es el primer detonante del consumo, pero si los ingresos si la perspectiva de ingresos es menor y los precios suben, pues haces un efecto todavía doble en cuanto al consumo. Efectivamente, hemos observado un primer trimestre complicado en el consumo. Difícilmente vamos a crecer en consumo arriba del 2%. Esto hace que ese era el rubro que hacía que el PIB generara un crecimiento arriba del 2%, porque la producción industrial ya tiene muchos trimestres creciendo abajo del 1%, y el sector agropecuario es muy volátil. Sí, y además incide poquito, ¿no? En el PIB, ¿verdad? Entonces, casi ese es el rubro que está explicando el por qué casi todos estamos esperando un crecimiento de la economía en términos reales de 1,5. Sí, ahora, para los jóvenes que nos están viendo esta noche, Jorge, bueno, pues nada que ver un 4% con las inflaciones que llegamos a tener en los 80s en el siglo pasado, ¿verdad? Correcto, o sea, estas preocupaciones que tenemos son modernas, son nuevas. Sí es un cambio de inflación alto, sí preocupa, pero nada que ver con lo que hemos vivido en el pasado. Y por eso es que muchos de nosotros ponemos hincapié en no perder los fundamentos de estabilidad que logramos todo el país con muchos esfuerzos y muchos sacrificios, porque tener inflaciones del 20, 30% siempre complica toda actividad económica y toda planeación. Y da la impresión de que el gobierno pues, está en esa tesitura, ¿verdad?, de mantener la estabilidad de las finanzas públicas. Y si esto se da, bueno, este es un factor que al final de cuentas va a ayudar a contener las presiones inflacionarias, ¿verdad? Sí, independientemente de la postura personal que tiene la nueva administración, sí ha hecho hincapié en que va a dejar autonomía en el Banco de México y va a mantener sus finanzas públicas lo más sanas posibles. Ahora,
Siempre que hablamos de una inflación del 4%, pues es una inflación ligada a una canasta muy básica, ¿no? Para muchos, la inflación, para la clase media, puede que la inflación sea mayor, ¿no, Jorge? ¿Cuánto puede ser una inflación para la clase media hoy en día con un índice de precios en 4%, con una tasa del 4%? Es muy interesante esto que dices, porque la inflación se mide al revés, con una canasta muy amplia. Ah, muy amplia. Y entonces hay muchos productos que hay mucha clase media que no consume, que le quita peso. Y a lo mejor tu canasta personal pues tiene 20, 30 artículos o servicios. Esa inflación posiblemente sí anda al doble de lo que estamos observando. O hasta más, ¿no, Jorge? Sí. Porque yo escuché en alguna ocasión que para la clase media la inflación podría andar que 20%. ¿Te parece que sea lógico eso? ¿O es muy alto? Creo que es un poco alto, pero a lo mejor algún sector de la población sí trae ese rubro, ese incremento. Lo que sí es, creo yo, más del doble por ciento, ¿no? Sí, por eso, bueno, la gente, pues nos quejamos, ¿no? Porque vas al súper claro. y el número de productos que llevas en el carrito, pues ya se ha hecho más chiquito porque, pues no, el aumento salarial, pues no es el mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, sí se te está mermando el poder de compra. Por eso te preguntaba qué tanto incide el tema de la inflación en lo que es la baja del consumo que hemos visto en el primer trimestre, ¿verdad? Sí, si de por sí el salario real medido con la inflación general ha tenido un crecimiento muy bajo en los últimos 20 años, si lo consideras con la verdadera inflación que has tenido, pues has perdido poder adquisitivo de manera importante. Efectivamente, esa es una de las quejas principales de la población y una de las situaciones por la cual pues tiene sentimiento que tiene la mayoría de la gente en México. Bueno, muy bien. Pues Jorge, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Alberto, gracias a ti. Bueno, y él es Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho. Buenas noches. Buenas noches. Más allá del brinco que observó la tasa de la inflación en marzo, al cierre del año, pues este factor no estará lejos de un 3.8 o 3.9%. Claro que este índice puede verse influido por muchas variables y en el entorno interno y externo hay cantidad de desafíos que pueden influir en el tipo de cambio. Simplemente falta que se ratifique el TEMEC y es muy probable que los demócratas hagan difícil el proceso de cara a las elecciones del año próximo. Vamos a ver. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta entonces.